aquí solo por la misericordia de nuestro Señor. Pues sean todos bienvenidos a este culto del día de hoy. A todos los que nos ven por las redes sociales, pues sean bienvenidos, y que este mensaje, ¿verdad?, nos traiga edificación a cada uno. Y bueno, hermanos, pues voy a leer un pasaje que es un salmo con el que leyó nuestra hermana Ruth. El mensaje de hoy se llama Libres para adorar, y quiero que vayan conmigo al Salmo 95 y voy a leer del 1 al 7, ¿verdad? Ni nos pusimos de acuerdo. El Señor es el que nos hace coincidir. Dice la palabra del Señor: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por este tiempo, Padre. Gracias porque puedo ver, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, aquí reunidos, Padre. Es un gusto poder ver, Señor, a cada uno de ellos, Padre, que a sus familias, Señor, que no ha faltado, Señor, uno, Padre, en este tiempo, Señor. Todos los tiene, Señor, con bien. Bendito Dios. Gracias, Señor, porque tu misericordia, mi Dios, es quien nos sostiene, Señor, porque estamos de pie, Señor, estamos al frente de la batalla, Señor, solamente, Señor, porque a ti te place, Señor, solamente por tu poder, bendito Dios. Agradecemos este tiempo, Espíritu Santo, te pedimos que tú eres, Señor, el dueño del mensaje, y asimismo te pedimos que tú obres, Señor, y fructifiques tu semilla, Padre, en cada uno de nuestros corazones, bendito Dios. Que hoy, por favor, Señor, podamos entender, Señor, verdaderamente, Padre, lo que hoy tú quieres decirnos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, decíamos, ¿verdad? Este pasaje se llama, este estudio, esta enseñanza, Libres para adorar. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la adoración. Es con lo que este salmo que comenzamos a leer, ¿verdad? Es a lo que nos está invitando, a que vengamos y aclamemos alegremente a Jehová. Y en el versículo 6 dice que vengamos, adoremos, postrándonos delante de Él, arrodillándonos, ¿verdad?, delante de Jehová, porque Él es nuestro Hacedor, Él es nuestro Dios. Y miren, hermanos, la adoración en estos tiempos ha tomado muchos caminos, y no es que haya muchos caminos, pero se ha malinterpretado tanto este tema de la adoración que se le han agregado muchas cosas o se le han quitado otras tantas, de modo que la adoración ha dejado de ser en sí mismo un acto espontáneo, lleno de amor, agradable a nuestro Dios. Y se ha convertido, hermanos, en otras cosas, ¿no? Ya ni siquiera es adoración, en espectáculo muchas veces, en emotividad, emocionalismos, ¿verdad? Psicología, una herramienta para llegar a la psique de las personas y poder manipularlas. La adoración hoy en día se ha convertido en muchas otras cosas, o incluso ha desaparecido en nuestro caminar con el Señor. La adoración, hermanos, no solo tiene que ver con cantar al Señor, también tiene que ver esa parte, pero no solo es música. La adoración que nuestro Señor demanda, que es la verdadera adoración, trae al centro de nuestras vidas a Cristo, convirtiendo a Cristo en el objeto de nuestro amor, de nuestra atención, y convirtiendo nuestra relación con Él en una relación más íntima, más profunda, y nuestra relación más deseada. Y meditemos en esto, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra relación más deseada? La relación que tenemos con nuestros amigos, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestro esposo. Cristo debe de ser nuestra relación más anhelada.
La adoración verdadera, entonces, hermanos, es venir delante del Señor, pero con la actitud correcta. Es decir, saber que no lo merecemos. No merecemos a Cristo, no merecíamos nada de lo que Él vino a hacer por nosotros, pero Él quiso, hermanos, relacionarse con nosotros. Tanto fue así que Él dio el primer paso. Si así no fuera, hermanos, simplemente nada de esto que hay hoy sucede. Simplemente no estaríamos aquí. Fue Cristo el que dio el primer paso para buscarnos, porque Él quería relacionarse con nosotros. Vemos en Juan 4, no vamos a leer, es un pasaje que todos conocemos, el encuentro que tiene Jesús con la mujer samaritana en un pozo. Vemos de qué manera Jesús viajó hasta este pozo, despachó a sus discípulos, ¿verdad? Porque Él sabía y Él ya había planeado tener una cita con esta mujer samaritana. ¿Quién dio el primer paso? Jesús, ¿verdad? Él planeó dentro de su venida y su permanencia en este mundo tener una cita con esta mujer. Y si hay algún diálogo, hermanos, algún discurso dentro de todos los evangelios, de los más largos, en donde hay un intercambio de diálogos, de una comunicación, es el de Jesús con la mujer samaritana. La cita que el Señor planea entonces para encontrarse con esta mujer, ¿verdad? Le lleva a un gran capítulo del Evangelio de Juan. Entonces, en este pasaje precisamente, en Juan 4, 23 al 24, es donde el Señor habla de la adoración. Fíjense, y Él dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, el Señor habla en este pasaje, hermanos, en este encuentro que tiene con esta mujer, acerca de la adoración. Entonces, la adoración verdadera es estar sumisos delante de Él. Miren, en los evangelios, en todos los 4 evangelios, Juan, Lucas, Marcos y Mateo, nunca habla de Jesús haciendo actos mismos de alabanza. ¿A qué me refiero? O sea, no vamos a ver que Jesús danzara o Jesús cantara, ¿no? De algún modo, porque acuérdense que Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es lo que hace Jesús, nosotros también lo hacemos. Claro que su vida misma era en sí misma una alabanza a Dios. Su vida misma era un sacrificio perfecto. Lo que yo quiero destacar de esto, hermanos, es que no podemos olvidar que aunque Jesús vino a este mundo, se encarnó, ¿verdad? En forma de un hombre, dice que se humilló haciéndose semejante a los hombres, no podemos olvidar de dónde Él venía. Él venía del cielo, y en el cielo, hermanos, Jesús es el eterno adorado. Dice la palabra de Dios que hay 4 seres vivientes que todo el tiempo le están diciendo santo, 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 y que después dice que 24 ancianos que se postran delante de Él y que arrojan coronas delante de Él, y que constantemente en el cielo Él es conocido como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que es digno de abrir el libro. Tiene tanta adoración, hermanos, en el cielo. Jesús es el eterno adorado. Dice Colosenses, hermanos, capítulo 1, del 15 al 19. Dice la palabra del Señor: Él es, y está hablando de Jesucristo, Él es la imagen de Dios, del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio,
el primogénito de entre los muertos, para que en todo él tenga la preeminencia. ¿Qué quiere decir esto? El primer lugar. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y dice Apocalipsis, hermanos, capítulo 4, versículo 8 al 11. Porque esto, hermanos, está ocurriendo en este momento en el cielo. Dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es decir, el Señor, hermanos, es adorado desde siempre, y nosotros fuimos creados para adorarlo, para sumarnos a esa adoración. Aunque Él tiene seres vivientes adorándolo eternamente en el cielo, Él también voltea a mirar nuestra adoración. Ajá. ¿Qué ocurre cuando Cristo entonces viene a este mundo y deja ese lugar donde Él estaba siendo adorado? Pues definitivamente Él esperaba hallar un pueblo que lo estuviera esperando y lo amara, pero no fue así en su gran mayoría. Él vino y encontró rechazo. Él vino y encontró por parte de su pueblo odio, y la palabra dice: porque amaron más las tinieblas que la luz. Y esta parte, hermanos, yo no sé si como a mí me sacudió bastante, ¿verdad? Y me gustaría que meditaras mucho en esto, porque hubo 2 acontecimientos dentro del Nuevo Testamento que fueron una adoración tan sublime para el Señor en este mundo, que dijo: esto va a quedar escrito para que por generaciones nunca nadie olvide lo que hizo una mujer. Ahorita vamos a llegar, y no estoy hablando de las mujeres, hermanos, estoy hablando del hecho de lo que hizo la mujer. Fue tan maravilloso para Él, fue una adoración tan sublime, tan perfecta, que el Señor dijo: esto no lo va a olvidar, y lo tienen que plasmar en un evangelio para que mi iglesia me adore de esta manera, porque me agrada que me adoren, porque a mí me gusta la adoración de mi pueblo. Aunque Él tiene seres vivientes adorándole noche y día, Él busca que nosotros lo adoremos en espíritu y en verdad. Miren, hermanos, trabajamos mucho en enseñar la palabra. Esta es una iglesia que enseña mucho la palabra. Hay muchos maestros que se preparan, que han estudiado, y nos esforzamos, hermanos, para enseñar, para crecer en conocimiento en su palabra, porque claro que esto es muy importante, ¿verdad? Se trabaja en la iglesia, y estoy hablando en la iglesia como cuerpo en todo el mundo, en campañas, en congresos, en conciertos, pero hay algo, hermanos, que nosotros no podemos enseñarte, y es cómo adorar. Yo no puedo enseñarte a adorar. Los pastores no pueden enseñarte a adorar. Eso no lo podemos nosotros enseñar, porque nosotros no sabemos qué es lo que hay en lo íntimo de ti, qué es lo que hay adentro de tu corazón, y eso únicamente lo sabe pues Dios, y a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que nos redarguye, el que nos convence, el que nos conquista. A través de Él es que Él es el que te puede enseñar a ser un verdadero adorador. Nosotros no podemos saber cuáles son tus afectos, ni qué hay en el centro de tu vida, qué es lo que capta toda tu devoción y amor. Y a mí esta palabra, hermanos, verdaderamente me impresionaba, porque al Señor le agrada que nosotros libremente decidamos adorarlo y lo amemos.
y lo amemos. Cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, ellos sí tenían libertad. Ese famoso libre albedrío del que luego escucho mucho, ellos verdaderamente sí lo tenían. Ellos tenían una libertad tan perfecta porque ellos no estaban corrompidos por el pecado. No había pecado, ellos vivían con Dios, caminaban con Dios, veían a Dios y Dios los buscaba. Y desde ahí es el parteaguas. El que nos busca es Él. Dice que estaba en el huerto y que vino Dios y que empezó a buscar, Adán, Adán, ¿dónde estás? De ahí parte, Él es el que nos busca. Nosotros no somos quienes le damos el regalo de elegirlo, no. Él nos busca, Él nos elige, ¿verdad? Entonces, con esa libertad que tenían Adán y Eva, ¿qué ocurrió? Decidieron desobedecer a Dios y por eso, hermanos, fue tan malo. Por eso fue verdaderamente tan catastrófico. No había pecado que los indujera a actuar en contra de Dios y aún así lo hicieron voluntariamente. ¿Qué ocurrió? Entró el pecado. Y sí, en el cielo Cristo es adorado. Pero a pesar de eso, vemos en toda la Biblia y a lo largo de la historia, Dios sigue buscando hombres y mujeres que lo adoren en espíritu y en verdad. Y una cosa nos tiene que quedar claro, hermanos, en este momento, es que a Él le gusta nuestra adoración. A Él le gusta que nosotros lo adoremos. Sin embargo, hay muchos detractores de la adoración hoy en día. ¿Qué es un detractor? Bueno, son cosas que se interponen, que nos estorban para que nosotros libremente y verdaderamente podamos adorar al Señor. Y yo te voy a hablar hoy de 3. No sé si hay más, pero yo hallé 3 ejemplos en la Biblia. Y hoy me encantaría, hermanos, que nos despojáramos de estas ideas un tanto equivocadas, donde pensamos que yo oro 3 horas diarias y con eso yo ya estoy adorando. O yo leo la Biblia y me la sé de pies a cabeza en multiversiones y creer que eso es adoración. Sí es importante, sí es parte de nuestra vida en fe, pero eso no es adoración, hermanos. Podemos ir a orar y muchas veces ni siquiera oramos con la actitud correcta. ¿Cómo podemos siquiera pensar que estamos adorando al Señor si muchas veces con la actitud que vamos ni siquiera nos escucha nuestra oración? ¿Cómo podemos decir, no, yo adoro al Señor? Hoy quiero que nos despojemos de estas ideas, ¿verdad? El día de ayer había una cita en Proverbios que decía, ¿de qué te sirve tener dinero para comprar la sabiduría si no tienes entendimiento? Es una palabra fuerte. O sea, ¿de qué te sirve saberte toda la Biblia? ¿De qué te sirve tenerla gratuitamente a tu alcance si no la entiendes? Y si no la entiendes, no la pones por obra. Y si no estás poniendo por obra la palabra de Dios, mucho menos tu vida va a ser un sacrificio de adoración agradable a Dios. No es de esa forma, ¿verdad? No es posible. Entonces, claro que es bueno orar, claro que es bueno leer la Biblia, lo hacemos por obediencia al Señor, lo hacemos porque Dios nos ha dotado de recursos espirituales que necesitamos en nuestra vida, pero eso no es adoración. Ahorita vamos a aclarar qué es adoración. Mientras que de Dios nosotros, hermanos, obtenemos todas las cosas, dice que Él es el Padre de las luces, ¿verdad? Él dice que da puras buenas dádivas. Nosotros recibimos todo de Dios. Dice, aquel que es falto de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedirla. Y entonces, hermanos, es en esa parte relacional, obtenemos así y manifestamos así. Sabiduría, el Espíritu Santo, el poder, revelación de su palabra, todo viene así, 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 y nosotros lo expandimos así. Así es como la ley de Dios. Pero la adoración, hermanos, es de aquí hacia allá. Eso es la adoración. De aquí hacia allá. Entonces, la adoración es una situación de mí hacia Dios.
Y entonces aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo puedo brindarle al Señor algo? ¿O qué puedo darle? ¿O qué tengo yo que le pueda dar si Él es el dueño de todo? ¿O qué de bueno hay en mí si mi vida es caótica, si mi vida es un despapalle, si he llevado siempre una vida mala? ¿Qué tengo yo para darle al Señor? Esta clase de pensamientos, hermanos, que seguramente alguna vez tuvimos, yo sí, alguna vez, son los detractores de la adoración y son los que nos esclavizan, los que nos estorban y los que nos detienen para adorar verdaderamente y libremente al Señor. Y vamos al primero. Quiero que me acompañes a 2 de Samuel. Capítulo 6. Versículo 16. Dice la palabra del Señor. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Me voy a saltar al versículo 20. Volvió luego David para bendecir su casa, es decir, su casa donde estaba Mical. Y saliendo Mical a recibir a David, le dijo: ¿cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera? O sea, veamos el tono que usa Mical, ¿verdad? Entonces David le respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Miren, hermanos, el primer detractor que encontramos en este pasaje es el orgullo. David danzaba y su esposa le dijo que era un don nadie, o sea, como un rey, o sea, David era el rey. Y para Mical, siendo el rey, David estaba incluso por encima de Dios. ¿Cómo podría David postrarse o portarse delante de todos como si fuera un criado más, un siervo cualquiera, un don nadie? Porque a los ojos de esa esposa, Mical, David, el rey, estaba por encima de Dios. A David no le importó esto, ¿verdad? Incluso le dice: pues me menosprecias, pues más bajo voy a ser ante tus ojos, no me interesa, pero yo voy a seguir alabando y adorando a mi Dios, ¿verdad? Pero hermanos, nosotros muchas veces somos como Mical, o escuchamos esas voces de Mical, el orgullo. Mical representa el orgullo. ¿Cómo si yo soy un presidente me voy a andar arrodillando delante de Dios o delante de alguien que ni siquiera puedo ver? O sea, ¿yo cómo voy a estar ahí llorando enfrente de alguien que ni siquiera puedo ver, ni siquiera estoy seguro que existe, ¿verdad? ¿Qué va a decir la gente de mí? ¿Qué va a decir la gente si me ve tirada en el piso? Miren, hermanos, muchos no lo saben, pero algunos sí estuvieron en esa parte cuando estaba la iglesia en el terreno que está al lado de la casa de mis papás. Y pues ahí hay gravita, hay tierrita, hay pastito, hay moscas. Pues hubo hermanos que no querían ir porque decían: ay, no, es que se me mete la tierra, es que no se postraban porque pues las piedras me lastiman, ay, no, es que está lleno de moscas. Eso es una actitud orgullosa, eso es orgullo, ¿verdad? Entonces, Mical representa el orgullo, la vanagloria, el autoconcepto elevado que tenemos de nosotros mismos por encima del que es eternamente adorado.
por encima del que pagó todas nuestras deudas morales, del que sabe en qué clase de fango metió su mano para sacarnos y limpiarnos. Ay, no, y muchas veces nos sentimos como que siempre estuvimos relucientes, como que nunca tuvimos ni siquiera una manchita. Nos sacó del fango, hermanos, de la porquería. Y no es digno de nuestra adoración por el qué dirán, porque hay que van a pensar de mí, porque yo soy una persona muy importante. Y hermanos, ya ni hablemos de cantar, ¿verdad? Arrodillarnos delante de Él, derramar lágrimas delante de Él, es impensable para el orgullo de nuestro corazón. Ya no hablemos de cantar, porque muchas veces nos paramos, medio aplaudimos, medio movemos nuestros labios y que Dios se dé por bien servido. Eso llamamos adoración. Y eso no es la adoración. Y aquí debo de marcar claramente en este momento una línea muy delgada que no podemos cruzar. Porque yo no hablo, hermano, de que te den ataques de epilepsia y te muevas como un loquito o que hables cosas extrañas. Eso no es tampoco adoración. Lo que yo quiero decirte, hermanos, es que las rodillas que tú no doblas en privado se manifiestan en público. Se manifiestan en lo que eres en público. David danzaba y cantaba, escribía salmos, y si los cánticos que él escribía de pronto ya no eran suficientes para expresar lo que él quería decirle a Dios, pues inventaba más y escribía poemas. Si antes, hermanos, usábamos nuestra carne para el mundo, porque antes ibas a un concierto de tu artista favorito y, hermanos, dabas palmas y querías aplaudir y ser el que te escuchara, y ese artista ni siquiera te volteaba a ver, o sea, ni siquiera sabía que existías, ¿no? Pero ahí tú estabas con muchas ganas, con mucha enjundia aplaudiendo. ¿Y qué decir de cuando sonaba una canción de tus favoritas? Pero gritabas a todo pulmón, y no fuera la gata bajo la lluvia, ¿verdad? Para ese desdichado, hermanos, que te rompió el corazón y tú le cantabas queriendo que llegara la canción hasta donde estaba, aquel que te rompió el corazón. No merece nuestros gritos y nuestra adoración aquel que nos ha amado, aquel que nunca nos va a romper el corazón. El mundo, hermanos, ya tuvo demasiado de nosotros y tantas cosas que ni siquiera, hermanos, le correspondían. Cristo siempre nos va a corresponder, siempre nos va a corresponder. Su amor es eterno. Demos lo mejor de nuestra vida a Dios. Muchas veces, hermanos, y pienso en esta situación, muchas veces creemos ingenuamente que podemos llevar la vida que queramos y que en el último segundo me voy a arrepentir y ya le pediré perdón a Dios. ¿Y qué crees? Dios te puede perdonar. Claro que sí, porque su misericordia es tan extensa y tan infinita, nosotros no la podemos ni cuantificar, ni encerrar. Dios es inmenso. Puede que sí te perdone. Pero, hermanos, ya cuando estás en silla de ruedas, cuando ya no puedes hablar, cuando te tienen que cambiar el pañal, ¿sabes qué le decimos a Dios con eso? Aquí están mis obras, y si quieres. A Dios le debemos dar lo mejor, hermanos, de nuestras vidas. ¿Por qué esperarnos cuando ya no nos sirven las piernas, cuando ya no estamos al 100 en nuestras facultades mentales, para decirle a Dios, sí, Dios, pues ya esto es lo que me quedó, lo tomas o lo dejas? Es muy triste, y muchos pensamos que sí, yo puedo vivir y llevar la vida que a mí se me pegue, ya cuando sea un anciano, un viejito, un adulto, si Dios lo permite, pues ya me arrepentiré y ya pediré perdón. Debemos de tener cuidado con esos Mical que nos estorban para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Segundo detractor, hermanos. Quiero que vayan conmigo a Marcos capítulo
En Nueva Versión Internacional lo voy a leer. 14, versículo del 3 al 9. Dice la palabra del Señor. En Betania, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Simón, el que había tenido una enfermedad en la piel, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes comentaban indignados: ¿para qué este desperdicio de perfume? Podría haberse vendido por el salario de más de un año de trabajo para dárselo a los pobres. Y la reprendían con severidad. Otras versiones dice, la criticaban. Déjenla en paz, dijo Jesús. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran, pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo, ungió mi cuerpo de antemano, preparándolo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Esta mujer es María, hermana de Marta y de Lázaro, el que resucitó de entre los muertos, hermanos. El segundo detractor en este pasaje que vemos es el egoísmo. Hoy en día, hermanos, los actos de adoración nos parecen sumamente caros. Parece un precio tan alto que Jesús no lo vale. El Evangelio de Juan 12, que nos narra en paralelo este acontecimiento que ocurrió en Betania, nos dice que el que empezó a decir, ay, lo pudimos haber vendido, qué desperdicio de perfume, en Juan 12 dice que era Judas, que fue Judas el que abrió la boca para decir que ese perfume era muy caro y que mejor lo hubieran vendido para dárselo a los pobres. Juan, que es extenso en detalles, ¿no?, que le encanta decir cosas que otros no dicen, dice que Judas realmente no estaba preocupado por los pobres, sino que él era un ladrón y entonces lo que él quería era pues el dinerito para su bolsita, ¿verdad? Él quería que ese perfume fuera para él y para sus propios intereses. Judas, hermanos, representa el egoísmo. Queremos todas las cosas para nosotros mismos. Somos cristianos porque alguien alguna vez nos dijo que Dios va a cumplir todos nuestros caprichos. O sea que Dios tiene la obligación de solucionarnos toda la vida, porque para eso está y para eso es Dios. Pero cuando Dios demanda algo de nosotros, algo que nosotros estimamos sumamente valioso, y ahí ponle el nombre que quieras, tu tiempo, tu reputación, tu casa, tu auto. Para Judas en este ejemplo era el dinero. El dinero era mucho más valioso que Jesús, era lo importante, porque Judas ni siquiera creía en Jesús. ¿Y por qué estaba ahí? Pues porque le dejaba buenas ganancias, porque le dejaba, hermanos, dinerito. Pero entonces vemos, hermanos, en este acontecimiento en Betania que está María. Y esta mujer no es la única vez que la vemos haciendo esta clase de actos. María entendía tantas cosas mejor que muchos otros. Y no voy a decir que los discípulos, porque pues sabemos, ¿verdad?, el trato especial que Dios tuvo con cada uno de ellos. Pero, por ejemplo, su hermana, Marta. En Lucas 10 hay un pasaje donde dice que nuevamente están los tres hermanos, Lázaro, Marta y María, y llegó Jesús a comer a casa de Marta. A lo mejor Marta era la hermana mayor porque ella se ve como la anfitriona. Entonces Marta ya estaba apurada, lavando la cocina, la comida, servirle a los discípulos, porque iba Jesús y los discípulos y les invitaba de comer. Y vemos a María así sentada a los pies de Jesús, nos narra el Evangelio, embelesada por Jesús, perdida, absorta en Jesús. Y entonces Marta se enoja y le dice, oye Jesús, dile algo. O sea, dile que me ayude, ¿no ves que estoy aquí bien apurada? ¿Saben qué le responde Jesús? Le dice,
¿Y sabes qué te responde a ti, hermano? ¿Y qué me responde a mí? Yo le di libertad a las dos. Ella eligió mejor. Cristo nos ha dado libertad a todos. Elige bien para qué usas tu libertad. María la usó para adorarlo. María la usó para perderse en Jesús. Y yo quiero aclararte algo, hermanos, porque Marta, en este pasaje de Lucas, Marta no estaba afanada porque sí. Como que, pues es más importante lavar trastes que escuchar a Jesús. No, Marta estaba apurada sirviéndole a Jesús y a los discípulos. O sea, no estaba haciendo nada malo, ¿verdad? Pero cuando Jesús llegaba, María se olvidaba del mundo. Centraba toda su atención, todo su corazón, se embelezaba por Jesús. Yo creo que lo miraba, hermanos, y se le caía la baba. Yo creo que varias veces le dijeron, ya María, cierra la boca. Se embelezaba por Jesús. O sea, era una situación de verdad de yo quiero oírte. O sea, yo anhelo estar contigo. Yo quiero estar cerca de ti. Ajá. Entonces, tanto fue así, hermanos, al grado que llegó esta mujer, que dice que fue usada por el Espíritu Santo, ahorita que leímos el pasaje de Marcos, para ungir a Jesús. Nadie se había preocupado por eso. Jesús ya les había dicho tantas veces, me voy a morir. Y ella de estar tan cerca de Jesús, pudo entender que ese momento solemne donde ella derrama ese perfume, ungió el cuerpo de Jesús para la sepultura. Y Jesús dijo, y esto me gusta. Y esto no lo van a olvidar nunca, que quede para la posteridad, porque lo que hizo esta mujer me agrada. ¿Qué hemos hecho por Jesús, hermano? ¿Hasta dónde ha llegado nuestra adoración? Por Él. Tomando el ejemplo de María, ¿no? ¿Hasta qué grado llegaba María? Y fue tal así, tal intimidad que tuvo María con Jesús, y esto es adoración verdadera, hermanos. Y cuando hay esta adoración verdadera, esta intimidad, esta comunicación tal, entonces la voluntad de Dios se manifiesta en cada paso que damos. María, a lo mejor sin saberlo, pero simplemente por estar tan cerca de Jesús, fue usada para ungir el cuerpo de Cristo. Fue usada para eso. Y entonces, la cosa es que de pronto, cuando María hace este acto tan solemne, comienzan a criticarla y empiezan a sonar muchas voces, ¿no? Ay, ¿para qué hiciste eso? Ay, que eres tonta. Oye, que no sabes cuánto vale ese perfume. Oye, ¿por qué hiciste eso? Oye, ya no molestes a Jesús. Yo creo que había comentarios de esta clase, ¿verdad? Y entonces le empiezan a criticar y a criticar y a criticar. Si María hubiera oído esas voces, hermanos, seguramente hubiera dejado de ser tan coqueta, tan detallista con Jesús. Si ella hubiera prestado atención a estas voces. Y es que, hermanos, el mundo nos grita que no seamos así con Dios, que Jesús no lo vale, que Dios no vale ese precio tan alto, que es un precio demasiado alto como para invertirlo en Jesús. Mientras que Jesús, que Él es eternamente adorado, hermanos, en el cielo, Él tiene seres vivientes que lo adoran, Él se deleita con nuestra adoración. Tercer detractor, hermanos. Vamos a Lucas, capítulo 7. Del 36 al 50. Y esta está larga, pero la vamos a leer toda. Dice la palabra del Señor. ¿Ya estamos ahí? Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora,
al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Y le dice: un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón le dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Hermanos, está tremendo este pasaje. Miren, la situación del tercer detractor es que contiene los otros dos: el orgullo y el egoísmo. Y ese tercer detractor se llama la religiosidad. Jesús, hermanos, nos ha dado tal libertad que cualquier momento de tu vida es un buen momento para adorarlo. Hace poco leí una frase, ya saben, el Facebook, ¿verdad? Luego salen cosas buenas. Pero leí una frase que me pareció muy pertinente en este momento y decía que el valor de un regalo no está en el contenido del regalo, sino en las manos que lo dan. Y yo me preguntaba: ¿cómo están nuestras manos? ¿Cómo está? Cambiemos manos, pongámosle corazón. ¿Cómo está tu corazón para presentar regalos delante del Señor? De nada nos sirven, hermanos, los regalos que das a Dios, aunque estén muy adornados por fuera, si tu corazón está sucio. De nada sirve, si tu corazón está lleno de malas intenciones. Y miren, hermanos, vimos en el primer ejemplo del detractor a David. Todos sabemos quién es David, todos sabemos qué pensaba Dios de David. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Después vemos a María, y a María la vemos dentro de un contexto familiar, en casa de Marta, de Lázaro. Podemos decir que era una mujer piadosa, porque la Biblia nunca nos dice que era pecadora o que tenía mala fama. Era una mujer piadosa, vamos a dejarla ahí, que su vida era piadosa, conocedora de la palabra. Pero la vida, hermanos, de esta tercera persona no estaba tan adornada como la de David. Conocemos quién es David, conocemos quién es María, pero la de esta mujer, dice la Biblia, tenía mala fama. Fama de que tenía dudosa reputación, que se dedicaba a hacer quién sabe qué cosas, que la tachaban y la juzgaban, pues que era una vida, llevaba una mala vida, ¿verdad? No estaba, hermanos, tan detallada, tan adornada en la vida de esta mujer. Pero ella tenía un corazón dispuesto. Incluso yo puedo decir que era asco. Ay, si supieran quién la está tocando. Incluso con asco se atrevían a murmurar de esta mujer. Pero Jesús, hermanos, el eterno adorado, escucha lo que había en su corazón. Dice que murmuró dentro de sí. Fíjense, yo creo que
aunque no sonó su voz, porque dice que murmuraban dentro de sí, yo creo que el ruido era bastante fuerte. El ruido que hacía su desprecio, el ruido que hacía su corazón lleno de maldad, su corazón tan sucio, hacía mucho ruido. Y dice que Jesús escuchó eso. Y directamente le dice a Simón: a ver, Simón, te voy a decir algo. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 10 pesos, vamos a ponerlo en términos de nuestra moneda, 10 pesos. Y otro le debía 5,000 pesos, ¿no? Dice, ninguno de los dos tenía para pagarle al acreedor. Por lo tanto, el acreedor decide perdonar la deuda a ambos, al de 10 pesos y al que le debía 5,000 pesos. Y le dice, ¿cuál crees tú que lo amará más? Miren, hermanos, a mí me impacta porque finalmente Jesús aterriza su enseñanza en el amor. Él no le pregunta cuál lo va a respetar más, cuál va a ser más leal, cuál estará más agradecido. Él dice, vamos a hablar de amor en términos de valor. Vamos a hablar de amor en términos de valor, de cosas valiosas. Esta mujer pecadora conoció el perdón del Señor. Y entonces ella llegó, hermanos, vacía de cualquier clase de orgullo. No tenía nada de qué enorgullecerse. Su reputación ya estaba por los suelos. Tanto que todos los que estaban sentados en esa mesa sabían quién era esa mujer. Y no era una buena reputación. No tenía nada de qué orgullecerse. Y así vacía de orgullo, llega y se presenta delante de Jesús. Además, la reputación que tenía no es como que le hubieran inventado calumnias. Ella decía, sí es cierto, mi vida era eso. Sí es cierto, fui pecadora. Sí es cierto, fui una mujer de la vida galante. Y vacía de todo eso, hermanos, ella llega delante de Jesús. Yo no sé y no creo que ella tuviera, monetariamente hablando, algo muy valioso. Pero lo que ella tenía, y nos dice la palabra, es que era un perfume. Ya vimos en el ejemplo de María que traía un perfume y que era muy valioso. A lo mejor no tenía otra cosa de más valor, pero tenía un perfumito. Y ella llega vacía de orgullo con su perfume, quizá lo más valioso que tenía, hablando materialmente. Pero eso valioso, hermanos, ese perfume no fue algo a lo que se aferró, también lo trajo consigo. Digo, pues si es lo único que tengo, pues lo traigo conmigo. Pero lo más valioso que esta mujer trajo, hermanos, fue un corazón lleno de amor por ese Jesús por quien se sintió amada. Jesús le dice a Simón, a esta mujer yo le perdoné mucho. Y no está hablando, hermanos, de cantidad de pecados, porque era igual tener 10 pecados a tener un pecado. Delante de Dios es igual. Es ser consciente de dónde hemos sido traídos hacia el Señor. Ella era una mujer de dudosa reputación. Estaba muy lejos de cumplir la ley. Mucho menos por ser mujer, jamás podía entrar a una sinagoga, y mucho menos con esa reputación. Claro que no sabía de la palabra de Dios. Aparentemente, ella estaba en la última fila. Ahí en el final de la fila, ahí estaba esa mujer. Y los fariseos estaban más cerca. Ellos solo tenían un pecado, el orgullo. Nada más. Estaban a un pasito. ¿Qué va de estar en el lugar número 100 a estar en el lugar número 1, ya cerca de estar de Jesús? Estamos hablando de ser conscientes desde dónde. Y Jesús, ¿saben qué hizo con esa mujer, hermanos? La saca del número 100 y la pone adelante de los fariseos religiosos, que lo único que tenían era un corazón orgulloso, nada más. Hermanos, esto es lo que hace el Señor con cada uno de nosotros. La mujer estaba mucho más lejos aparentemente de esos religiosos devotos, que lo único que tenían era orgullo. Entonces la mujer lloraba
Le pasaba sus cabellos por sus pies, se los besaba, derrama su perfume en Jesús. Mientras tantos ojos la estaban juzgando, la menospreciaban, sentían asco, la rechazaban. Seguramente si por ellos hubiera sido, la hubieran apedreado en ese mismo momento por lo que esta mujer estaba haciendo. Pero Jesús estaba, hermanos, deleitando con este acto de adoración. Jesús estaba deleitándose con esta expresión de amor. ¿Qué importaba que la miraran feo, que dijeran esas cosas de ella, que incluso la podían castigar por hacer lo que hizo? ¿Qué importaba eso, hermanos? Había unos ojos. Entre todo ese público, en toda esa mesa, había unos solos ojos, y estos ojos la miraban con amor. Estos ojos, hermanos, la aprobaban. Estos ojos la perdonaban. Seguramente toda su vida había vivido escondiéndose para hacer las cosas malas que conllevan una mala vida, como dice la Biblia. Pero ella, en un acto de adoración, se acerca al que lo sabe todo, sin fingimientos, sin apariencias, y lo da todo. Y quizá no era nada para todos esos ojos que siempre la habían juzgado. No era nada para todos ellos, hermanos, que la habían condenado eternamente a ser una mala mujer. Quizá no era nada para ellos, pero Jesús dice: a mí me agrada lo que estoy viendo. A mí me agrada lo que esta mujer está haciendo. Y ella no fue en busca de perdón, pero en ese momento recibió perdón. Ella no sabía que podía ser salvada, pero en ese momento fue salvada. Ella no sabía que había otra manera de vivir, pero encontró la vida en Jesús, y Jesús le dio paz. ¿Qué le dijo al final? Tu fe te ha salvado, ve en paz. Y finalmente, hermanos, en esto consiste la adoración. En lo íntimo, Dios nos conoce perfectamente y nosotros lo conocemos a Él. Y yo quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que lloraste con el Señor lleno de gratitud? Que danzaste alzando tus manos, que le cantaste una bonita canción, que le escribiste un poema, que te levantaste en la mañana y le dijiste: Señor, hoy quiero dedicarte mi sonrisa porque me haces feliz. Muchas veces ni eso, hermanos. Nos levantamos por la mañana con nuestra cara de palo y ahí medio hacemos una oración. Ay, sí, ya, Señor, amén. Nos vamos y nos olvidamos de Dios el resto del día. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una expresión de amor de tal magnitud, hermanos, que tu vida manifestó la voluntad de Dios en la tierra? Y decimos: es que ¿por qué no hay cambios? No pasa nada. Es que no estás... Quizá te está faltando adoración. Quizá te está faltando, hermanos, adoración. ¿Cuál fue la última vez que le dijiste: mi Señor, mi amado, mi Rey, mi Dios, te amo? ¿Cuál fue la última vez que has pronunciado estas palabras? Señor, te amo. Decimos: gracias, Señor, porque me amas. Claro, eso es innegable. ¿Cuántas veces tú le has dicho a Él: te amo? Te amo, me encanta pasar tiempo contigo, me encanta que me hables, me encanta estar cerca de ti, me embelezo en tu presencia. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos? Miren, hermanos, hoy, el día de hoy, conmemoraremos un acto sublime de adoración, la Cena del Señor. Y digo, es un acto de adoración porque no debería de ser un rito nada más, sino un acto de adoración que cada creyente comparte, que compartimos juntos, hermanos. El propósito de la Cena del Señor es unir nuestro corazón con Dios y entre nosotros en torno a su obra redentora, la obra de Cristo Jesús sobre la cruz.
La cena del Señor, hermanos, es un recordatorio del gran amor de Dios por nosotros y el precio que Jesucristo pagó para darnos libertad espiritual, libertad para adorarlo, libertad para amarlo, integridad y vida eterna. Y para quienes somos salvos, hermanos, la cena del Señor es una celebración. La cena del Señor es una manera tangible de recordar y celebrar la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Su sacrificio sobre la cruz ha preparado el camino para que nosotros experimentemos libertad en la oscuridad espiritual, experimentemos la paz con Dios y experimentemos la unidad con nuestros hermanos en fe. Uno de los principales propósitos de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús era liberarnos del pecado y la muerte. Es un error llevar con nosotros ese pecado a esta celebración, hermanos, a esta remembranza. Jesús quiere que sepamos y experimentemos una auténtica liberación espiritual, una auténtica libertad, hermanos, para amarlo, para adorarlo y para amarnos los unos a los otros. Y esto, hermanos, debe desafiarnos a examinar nuestro corazón para que entonces su perdón verdaderamente transforme nuestras vidas. Y entonces una vida transformada verdaderamente por el amor del Señor va a manifestar a Cristo. Y nuestra vida va a ser entonces un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Y en lo que mis hermanos reparten los elementos, quiero que me acompañen a 1 de Corintios, capítulo 11, y nos ponemos de pie, hermanos. Versículo 23 al 26. 1 de Corintios 11, del 23 al 26. Dice la palabra del Señor: